Bueno, estimados estudiantes, vamos a resolver el ejercicio 875 del libro 5000 problemas de análisis matemático de Demidovich, que dice hallar la derivada de y igual del seno del coseno cuadrado de la tangente cubo de x. Bueno, vamos a hacer acá una derivación directa aplicando la regla de la cadena, ¿ya? Pero antes de derivar, vamos a expresar esta función de una manera más desglosada, ¿ya? Acá sería el seno del coseno. Ahora acá vamos a poner corchetes como estaba. Bueno, voy a poner otra vez paréntesis, ¿ya? Este coseno cuadrado significa que tenemos el coseno, todo esto al cuadrado, por si acaso, todo esto al cuadrado. El argumento del coseno es la tangente cubo, ¿no? Entonces la tangente también es tangente de x, todo esto al cubo. Así más o menos. A ver, vamos a repasar, por favor, jóvenes. Bueno, del seno no hay problema. El seno, ahí está el corchete. Este coseno cuadrado es toda esta función al cuadrado, ¿ya? Toda esta función al cuadrado, ¿no? Del coseno. Y acá tangente cubo de x, es la tangente de x al cubo. Bueno, inclusive si ustedes quisieran, lo pondríamos esto más entre paréntesis, ¿no? Algo así más o menos, ¿ya? Coseno de la tangente cubo de x, ¿no? Y todo esto al cuadrado, ¿no? Eso es lo más importante. Ahorita tenemos que, bueno, en el caso de las funciones trigonométricas, este coseno cuadrado se entiende coseno de todo esto al cuadrado, ¿no? Cuando dimos tangente cubo de x, es tangente de x al cubo, ¿no? Bueno, eso sería. Ya, eso es muy importante. Esto es muy importante. Ahora sí, recién vamos a aplicar la regla de la cadena. Aplicamos la regla de la cadena. Entonces, la derivada y', la derivada va a ser, atención por favor. Bueno, para algo que yo les recomiendo es identificar las funciones. Primeramente, la función seno, ¿no? Primero tenemos la función seno. Después tenemos el cuadrado, ¿no? El cuadrado. Tenemos el cuadrado. Después recién tenemos el coseno. Recién tenemos el coseno. Después tenemos el cubo. Y al final recién está la tangente. ¿Están entendiendo? Entonces, primero está el seno. Luego tenemos el cuadrado. Este celeste es el cuadrado. Luego recién está el coseno. Luego está el cubo. Y al final recién está la tangente. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Una función compuesta de 5. ¿No? Entonces, en la regla de la cadena, vamos a derivar siempre la función más externa por la derivada de la función más interna, por la derivada de la función más interna, por la derivada de la función más interna, por la derivada de la función más interna. ¿Listo? En ese orden, ya en ese orden. Y todo es por. Y bueno, un poquito, recordemos, derivada del seno, coseno. Derivada de x a la n, n por x a la n menos 1. Derivada del coseno menos seno, ¿no? Derivada de la tangente, secante cuadrado, ¿no? Entonces, sabiendo ya las fórmulas o teniendo al lado un formulario básico, podemos ya ir derivando, ¿ya? Empezamos. Atención, por favor. Derivada del seno. Derivada del seno es coseno. Entonces, todo esto se mantiene. Todo el argumento
se mantiene. Solamente estamos derivando el derivado del seno, coseno. Todo su argumento se mantiene, ¿ya? Por, ¿ya? Bueno, si quieren voy a poner un puntito. Por, ahora entro al color azul o celeste en este caso, ¿no? Al color celeste. ¿Qué tengo que derivar? El cuadrado. El cuadrado, ¿ya? ¿Qué es la fórmula de x a la n? N por x a la n menos 1. Entonces, ¿cuánto vale n? Vale 2. ¿Sí? 2. Esto también se mantiene, jóvenes. Esto se mantiene. Dos, el argumento se mantiene elevado a la 2 menos 1. ¿Ya? 2 menos 1 es 1. Ya no lo voy a escribir, pero si alguien quisiera, lo puede escribir. 2 menos 1, 1, ¿no? Pero todos los exponentes 1 se sobreentienden, ¿no? Si hemos derivado el celeste por, ahora al amarillo. ¿Qué tengo que derivar? El coseno. El coseno. Bueno, la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Siempre que haya un signo negativo, para no hacerse problemas, pónganle paréntesis, ¿ya? Menos, ¿ya? Derivada del coseno es menos seno, ¿ya? Derivada del coseno es menos seno. Lo estoy poniendo entre paréntesis porque si no pongo este paréntesis va a aparecer resta, ¿no? Y en la regla de la cadena dice hay que multiplicar, ¿ya? Entonces, derivada del coseno es menos seno y todos estos argumentos se mantienen. ¿Ya? Derivada del coseno menos seno y su argumento se mantiene. Le pongo por. Ya hemos derivado el amarillo. Ahora el guindo, ¿ya? El guindo. El guindo es al cubo. El guindo es al cubo. ¿Cuál es la derivada? N por x a la n menos 1. 3. Mantenemos el argumento que es tangente elevado a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, ¿no? Entonces estoy derivando el guindo. Este cubo estoy derivando. Sería 3 tangente de x, 2 menos 1, perdón, 3 menos 1, 2, ¿no? Por, ahora recién hemos llegado a la tangente, ¿no? Derivada de la tangente, bueno, eso ya conocemos, secante cuadrado. ¿Listo? Esa es la regla de la... Y si puede haber más funciones, puedo seguir derivando. Por eso se llama regla de la cadena. Como una cadenita estamos derivando. ¿Listo? Pero la parte más importante es reconocer las funciones. ¿Ya? A ver, vamos a repasar si gustan con los mismos colores. ¿No? La derivada del seno. La derivada del seno es coseno, ¿no? Ahí está. Es del rojo, su derivada era coseno. Del celeste era el cuadrado, ¿no? El cuadrado. El cuadrado. Bueno, quizá todo no se lo marcaré, ¿no? Aquí todo era. Todo esto es la derivada del rojo. Todo esto es la derivada del celeste. Ahora derivamos el coseno, ¿no? La derivada del coseno es menos seno. Luego derivamos el cubo. Y por último derivamos la tangente. ¿Es así? Para que se den cuenta, ¿no? ¿Cuál es la derivada de cuál? ¿Listo? Y sus argumentos siempre se van a ir manteniendo, ¿ya?